Rote. Así que como es otro parcial, yo asumo que también la modalidad va a ser la misma. O sea, va a ser tanto opción múltiple como lo es preguntas abiertas de respuesta corta, donde sí tienen que leer bien por si acá, si les pide responder con mayúscula, con minúscula, porque la anterior vez sí hubo personas que respondieron en minúscula, no de ustedes, del otro grupo, entonces casi no se les hace valer. Así que van a tener cuidado con la indicación que tengan en su examen, dependiendo qué les dice. Igual, si les dice marcar con una, no sé, con una X, encerrar, subrayar, igual van a tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el examen del SSRO, si es que lo dan este año, son más estrictos. O sea, si ellos dicen marque con X, es con X. Si dice pinte todo el cuadro, entonces es pintar todo el cuadro, porque si no les van a descontar aunque esté bien. ¿Ya? Entonces, eso ya es una primera recomendación. Los demás ya saben esto. Ya, ahora sí. Entre lo que es derechos humanos y derechos de la salud, primero hay que diferenciar dos cosas. Lo que es derechos humanos de derechos fundamentales, ¿ok? Los derechos humanos, ¿qué van a hacer? Son garantías universales que van a... Ay, ¿qué pasó? Un ratillo. Doctora, creo que nos está presentando sus diapositivas, o tal vez soy solo yo. ¿Se ha cortado? Ya. Me van a avisar, por favor, porque ahora sí no puedo ver nada. Gracias. Ya, a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, sí. Ya. Ok, esto ya lo conozco. Ahora sí. Ay, ya. Ok, ya. Comenzamos con lo que son los derechos humanos y los derechos de la salud. Tienen que saber diferenciar dos cosas. ¿Qué son derechos humanos y derechos fundamentales? Porque son diferentes. Algunos textos lo pueden manejar igual, pero hay una diferencia marcada, ¿vale? Primero, los derechos humanos van a ser garantías universales que tiene toda persona, todo individuo, para protegerse de factores que interfieran con su libertad o atenten contra su dignidad humana. O sea, todo aquello que atente contra su vida, ¿ya? Eso es un derecho humano. ¿Y cuáles son las características de estos derechos humanos? Que van a ser universales. Estos pertenecen a todas las personas, no importa dónde viven, no importa su raza, color de piel, economía, etcétera, no importa. Van a ser inherentes, o sea, uno nace con estos derechos, ¿ya? Inalineables es que no puedes renunciar a esos derechos y nadie te puede quitar esos derechos, o sea, eso por ley, ¿no? Y van a ser interdependientes, de cierta forma están relacionados, ¿por qué? Porque si tú disfrutas, digamos, tus derechos humanos, la otra persona igual tiene que disfrutarlos, no puede ser uno sin el otro, porque allí pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De opresión como tal. Entonces, esos son los derechos humanos. Ahora, hay que diferenciarlos de los derechos fundamentales. La diferencia radica en que los derechos humanos son universales, ¿ya? Y el derecho fundamental es algo que netamente está reconocido por la legislación interna de un Estado. O sea, derechos fundamentales habla más que todo de una constitución nacional, es de un país propio. Por eso es que, por decir, los derechos en lo que es Oriente o en países de Oriente, ¿no? El Islam y demás, no son los mismos que nosotros tenemos acá en Bolivia. Entonces, no es que haya una variación de los derechos humanos, hay una variación en cuanto a los derechos fundamentales, que es por país específico, ¿ya? La ONU es quien da los derechos humanos y demás, los derechos fundamentales ya depende de cada país. Ahora, según lo que es el marco constitucional de los derechos humanos, tenemos nosotros la Constitución Política del Estado, la cual establece estos artículos que son importantes, porque el artículo 13, por ejemplo, demarca que los derechos son inviolables, o sea, da todas las características de los derechos humanos, las vuelve a recalcar, ¿ya? Y el artículo 14, más que todo, se va al principio de no discriminación,
Entonces, este artículo de lo que es la Constitución Política garantiza a todas las personas el libre ejercicio de todos sus derechos. Por eso es que estos dos artículos, digamos, son importantes y resaltan dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Ahora, hay otros derechos de las mujeres y la no violencia que también están dentro de esto. Esto puede ser pregunta de examen y también puede ser pregunta para lo que es el SSLO, porque tenemos el tema de género y violencia. Entonces, tenemos la ley número 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Ya? Y dentro de todo esto, tenemos el artículo 15 que consagra el derecho a la integridad física, psicológica y sexual. O sea que todos tienen que estar estables físicamente, nadie tiene que sufrir ningún tipo de violencia o abuso psicológico que incluye, no sé, denigración, insultos, etcétera, y lo que es violencia sexual, nadie puede ser agredido, en este caso las mujeres, ninguna puede ser agredida sexualmente porque está penado por la ley, ¿ya? Entonces, esto lleva a lo que es el tema género y violencia, que está en el libro del CEDES y que es preguntado en el examen. Aquí está la ley que les comentaba, que es la ley 348. Pero acá, como tal, esta ley tiene que dar unas definiciones. O sea, cuando tú hablas de violencia de cualquier acción, omisión abierta, o sea, que la persona lo exprese o encubierta, que finja, digamos, frente a los demás, pero le ejerza frente a la víctima, que cause muerte, sufrimiento, un daño físico, como se ve acá abajo, un daño sexual o incluso psicológico a una mujer u otra persona. Y eso le genere ¿qué cosa? Perjuicio. Perjuicio en lo que es su patrimonio, su economía, su salud psicológica, etcétera. Eso es violencia, ¿ya? Esa es la definición de violencia. Ahora, si bien esta ley como tal habla de lo que es, garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, también es obvio que pues dentro de nuestra sociedad hay violencia contra el género masculino. Si bien lo malo es que en la Constitución pues no hay ninguna ley específica para ellos, pues la 348 es más que todo para lo que es mujeres, ¿ya? Ahora, también hablamos de otros términos como la situación de violencia. La situación de violencia es las circunstancias o el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un determinado momento de su vida, ¿ya? Y también hablamos del lenguaje no sexista. En este caso, esto no es algo malo, es algo bueno porque son palabras que no discriminan a nadie, ¿ya? Por eso es que el lenguaje no sexista está como que aprobado dentro de esta ley, pero se resalta porque pues hay personas que utilizan ciertos términos que pueden ser considerados violencia, ¿ya? También la ley resalta el término de agresor o agresora, que saben que es quien comete la acción que implique cualquier forma de violencia, ¿ya? No solo física, porque también tenemos violencia psicológica, donde está la desvalorización, la intimidación, la persona tiene control no solamente, digamos, sobre sus decisiones, sino también puede tener control sobre su economía, sobre su patrimonio, sobre su vida, etcétera, y lo que es la violencia sexual, que ya pues lo hemos tocado, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la violencia física, estas van a ser lesiones visibles, ¿ya? O bueno, no tanto visibles, sino van a ser lesiones o daño en el cuerpo, los cuales pueden ser internos, externos. Estos externos sí se pueden ver, los internos no, salvo que se hagan estudios como por ejemplo algunas fracturas. Pueden ser temporales o permanentes, o sea que perduran todavía un poco más en el tiempo y que se manifiestan de forma inmediata o a largo plazo, donde la persona pues que ha ejercido esta violencia física ha usado o bien la fuerza bruta, o sea, no ha usado ningún tipo de armas ni nada, pero sí ha usado lo que es la fuerza física. Entonces, con solo fuerza física saben que se puede igual obtener muchísimas heridas. Ahora, aparte de lo que son estos tres tipos de violencia, también existe la violencia mediática o simbólica. Esta mediática se refiere a que tú dañas a alguien por los medios digitales, ¿ya? Entonces, ¿a través de qué? De publicaciones, difusión de mensajes, imágenes, digamos, que son estereotipadas y que van a dañar o van a generar algún tipo de inestabilidad psicológica a la persona. También hay mensajes que humillan, difaman, deshonran o discriminan, digamos, a una persona a su nombre y a su imagen.
Tenemos también lo que es la violencia económica y patrimonial. Esta es la que les decía, en el que pues la persona es la que controla todo el patrimonio, o sea, todos los ingresos de la víctima. La violencia laboral, cuando este tipo de violencia pues se da en el trabajo, y la violencia en el servicio de salud. En este caso, pues esto alude a nosotros. ¿Por qué? Porque es toda acción discriminadora, humillante, deshumanizada que el personal de salud puede tener contra lo que son los usuarios, en este caso contra los pacientes. Y es lo que se debe como tal evitar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, va a ser feo que ingrese, no sé, una señora de pollera y exista, pues, no sé, un personal de salud, por decirles, una enfermera que por el físico, por la cultura, por la raza, les niegue una atención de calidad o se ponga a maltratarlos. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, ¿ya? Y esto se denomina lo que es la violencia obstétrica. Esto no tendría que darse. ¿Por qué? Porque si una mujer pues está embarazada, a veces eh, minimizan, digamos, el dolor que ellas sienten antes de dar a luz. Entonces el hecho de minimizar, decirle que está exagerando, que no, o sea, que no se queje tanto, que es una quejona, etcétera, eso ya es considerado algún tipo de violencia obstétrica. Aparte de que, bueno, en el procedimiento y demás, pues eh, el médico llega a lastimar a la mujer, incluso en una revisión, lo que es o sea, ese hecho de minimizarla, por decirle que es una quejumbrosa, que, o sea, nada que ver, que se aguante, que no es para tanto el dolor que está sintiendo, eso también es considerado alguna forma de violencia en los servicios de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de violencia que se pueden dar, ¿ya? Y aparte de esto, pues también hay otros tipos, solamente que pues ya la diapositiva sería muy extensa, pero tienen que tener en cuenta que hay otros tipos de violencia como la violencia en el sistema educativo. En este caso habláramos de profesores que dañan o ejercen violencia contra sus estudiantes. También hay otro que habla de violencia en el ejercicio político y de liderazgo a la mujer, donde existe acoso y violencia en el ámbito político, pero exclusivamente a lo que es el sexo género femenino, ¿ya? Y hay otra que es la violencia contra derechos y lo que es la actividad sexual o la libertad sexual. Y eso es toda acción o omisión que impida o más que todo restrinja el ejercicio de los derechos de la mujer a disfrutar de una vida sexual libre. O sea, si yo no le doy información o no quiero darle información, si ella viene por un anticonceptivo y yo la trato de cualquier cosa y no le doy nada, porque o puede ocurrir, digamos, en provincia y demás, a veces me han comentado que se ha ocurrido, entonces yo estoy ejerciendo algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no le estoy dejando disfrutar lo que es la libertad sexual, en el hecho de que ella, digamos, toda mujer y todo hombre, son libres de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, si alguien pide o va, no sé, a su centro y les pide anticonceptivos, su deber es explicarles, ¿no? ¿Qué tipos de anticonceptivos tienen? Que generalmente solo se manejan tres en los centros de salud, los básicos, explicarles, digamos, cuál es más efectivo, si es que ya no quiere quedar embarazada. Aquí también entra la decisión, digamos, de su marido, de dejar que ella también participe en el hecho de decidir si quiere o no estar embarazada todavía y demás. Entonces, estas acciones, digamos, cuentan como lo que es la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Ahora, en cuanto a las medidas en el ámbito de salud, estas han incorporado como tal diferentes estrategias para luchar contra lo que es la violencia. ¿Ya? Ya. Entre eso, o entre ellas, se ha diseñado y ejecutado planes de capacitación. Ahora se respeta lo que es las decisiones de las mujeres respecto a lo que es su vida sexual o sus derechos reproductivos. Se genera información permanente sobre qué son los derechos sexuales, qué son los derechos reproductivos, la prevención contra ITS. También se han adoptado lo que son normas, políticas y programas de prevención y sanción contra la violencia. Ahora, dentro de lo que es la ley 348 tenemos el artículo 65. Y este artículo 65, ¿por qué es importante? Porque como tal ha dado o ha acreditado que se extienda un certificado médico que tiene valor probatorio, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué se refiere?
Eh, Tenemos nosotros un certificado único para casos de violencia en el marco de la ley 348 y es el que se llena cuando una mujer acude a consulta y te dice que ha sido víctima de violencia. Entonces, en estos casos, ¿qué se va a hacer? Se hace lo que es el perfil lesionológico. O sea, ahorita no lo tengo, pero me van a hacer recuerdo porque aparte de mostrarles el CMU después, igual voy a buscar esa copia que tenía en Caranavi porque allá, por ejemplo, llegaban muchísimas mujeres que han sido víctimas de violencia. Igual si rotan en el hospital de clínicas y tienen rota en Chasquipampa, que es un hermoso lugar, entonces allí igual les va a llegar. A mí me ha llegado. Y esto pues no te muestran en salud pública o en la universidad, entonces tienes que aprender a llenarlo allá. Lo que tienes que hacer primero es un perfil lesionológico y una exploración física total para llenar este tipo de formulario de violencia. ¿Ya? En este caso, pues si una mujer acude contigo, tienes que revisarle todo, de cabeza hasta pies, absolutamente todo. Y si encuentras algún tipo de lesión, tienes que agarrar lo que es una cinta, por eso sí es recomendable manejar siempre lo que es la cinta métrica y medir las lesiones y anotar, digamos, en la cara anterior de lo que es el antebrazo se encuentra, no sé, una herida lacerante de orientación longitudinal de de 3 centímetros, digamos, exactamente. En lo que es, no sé, la cara posterior del brazo se evidencia un hematoma de aproximadamente, no sé, bueno, aquí no se pone aproximadamente, se pone lo exacto, entonces de 2 por 3 centímetros, de coloración, no sé, rojiza, se define, o sea, describe bien lo más posible lo que es la herida, ¿ya? Pero antes de hacer eso, en el formulario hay un apartado donde te pide hay un espacio, si no me equivoco, donde tienes que redactar el qué ha ocurrido. O sea, la persona te va a contar y tú tienes que redactar en pocas palabras qué es lo que le ha ocurrido, cuándo le ha ocurrido, dónde le ha ocurrido, quién le ha hecho, porque eso es importante, ¿ya? Porque este formulario, si no recuerdo mal, tiene unas 3 copias más, ¿ya? Entonces, una se queda en el centro, la otra se lo lleva a la víctima. Otra se la tiene que llevar a lo que es la FELCC, si no me equivoco, porque si es violencia, sí hay que notificar, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo. Y también hay otra copia que creo que se guarda en caso de que se abra algún tipo de problema legal. Pero, como les digo, voy a buscar esto, porque creo que tenía una foto. Entonces, después se los voy a pasar. Todavía hay un tiempito, entonces después se los voy a mostrar con más calmita y vamos a ver cómo se llena, digamos. Porque esto si lo han llenado en Gineco, les ha llegado súper, digamos, pero si no, entonces sí lo tienen que saber hacer, porque por experiencia, porque les digo, cuando vayan a provincia o no sé, roten por Caranavi, por Chasquipampa, van a asumir que ya sabes llenar esto. Entonces, esto lo vamos a ver después con más calma, pero ese es el procedimiento que se sigue. Se anotan los datos de la víctima, se describe el relato y después, como les digo, se revisa a la persona de pies a cabeza. No puede quedar nada sin registrar, ¿ya? Y lo ideal es que la persona pues acuda inmediatamente, ¿ya? Si acude inmediatamente, pues las heridas están evidentes. No es lo mismo que acuda 2 semanas después, porque ha pasado, o sea, en provincia sí pasa, y lamentablemente, pues, si ocurre 2 semanas después, aunque revises, a veces puede que no haya nada. Entonces, no puedes hacer mucho. Y también, pues, para evitarse problemas, los doctores allá es como que lo minimizan y dicen, ya, o sea, ¿para qué vienes tarde? Entonces, eso es importante también allá. Sensibilizar que acudan inmediatamente cuando tengan algún tipo de violencia o algún tipo de lesión, ¿vale? Entonces, eso es importante. Ahora, en cuanto a la exploración física, hemos dicho que las lesiones se tienen que describir y existen varios tipos de lesiones que han debido ver en medicina legal, ¿no ve?
Porque en medicina legal se ve lo que es equimosis, eritema, edema para la descripción de las heridas, ¿no ve? También se describe si las heridas han sido por arma blanca, por arma de fuego, si han sido arma blanca. Hay varios tipos, ¿no ve? De heridas también según la naturaleza del material que las ha producido. Porque hay heridas contusas, hay heridas que son punzantes, hay heridas que son cortantes o punzocortante. No existe la herida cortopunzante, por si acaso no ve, han debido ver eso. Solo existe la herida punzocortante, entre otras. Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, voy a describirlo, ¿ya? Por hacerlo recuerdo de algunas, tenemos lo que es la equimosis, ¿no ven? Que es una zona de la piel o mucosa producida porque esta coloración se da por la extravasación de sangre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el color varía de acuerdo a la cronología. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, por cronología tenemos este cambio de colores, que yo me acordaba por este mapa, que es negro, ¿cómo era? Negro, azul, verde y lo que es amarillo. Entonces, se pone negro de dos, miento, faltaba el rojo, perdón, faltaba el rojo. Entonces el rojo se pone el primer día, negro se pone de 2 a 3 días, azul se va a poner de 4 a 6 días si no me equivoco, lo que es verde se va a poner ya entre el 7º día hacia el 12º día y ya se vuelve amarillo entre el 13º día hasta el 21º día o hasta las 3 semanas. Entonces, este cambio de coloración también hay que tener en cuenta, dependiendo, como les digo, qué día está viniendo. Otras heridas que se pueden presentar pueden ser mordeduras o pueden ser sugilaciones. Las sugilaciones son los que llaman chupones, si no me equivoco. Sí, son chupones porque en el cuello se notan, ¿no? Marquitas rojitas, entonces esas son equimosis por succión, ¿ya? Y tenemos también otro tipo de heridas, las cuales, como les digo, pueden ser visibles o no pueden ser visibles en el caso de las fracturas o las luxaciones, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, entra dentro de lo que son los derechos humanos. Ya saben qué ley es, ya saben qué tipos de violencia existen, cómo se define la violencia y los tipos de violencia y las lesiones que se pueden provocar. Estas, ojo, que son lesiones visibles o físicas. Lo que son lesiones o heridas psicológicas ya es un tema aparte que se trata bien con psicología y si son muy fuertes ya se tratan con psiquiatría. Porque en este caso lo más fuerte que podríamos ver tal vez, o una de las cosas fuertes, puede ser un TEP, que es un trauma, un trastorno por estrés postraumático, donde ha ocurrido algo que pues a la persona le está produciendo malestar, no solamente mental, en el hecho de que va a estar asustada todo el día, va a estar constantemente nerviosa, hipervigil, no va a poder dormir bien más si el evento ha sido reciente. En el caso de los niños hay lo que es la enuresis, estoy viendo en la noche. Entonces, son varios aspectos que se tienen que evaluar para definir, por ejemplo, un TEP, que es algo grave que puede pasar en casos de violencia psicológica, violencia sexual o lo que eso es violencia física inclusive, ¿ya? Entonces, con esto, por ejemplo, de lo que es la violencia psicológica, hay que tener muchísimo cuidado para abordar, porque lo físico lo puedes ver, pero lo mental no lo puedes ver. Y sacar información sí es complicado. O sea, no tienes que abordarla de manera directa y de manera muy seca, por así decirlo. No es que la persona vaya y te cuente, ¿no? En consulta normal te dice, venido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Acá es mucho más fuerte, porque si bien te va a decir, ya he venido porque me duele mi cabeza, estoy nervioso todo el tiempo, poco a poco, mientras va recordando, pues se va como que descontrolado, le puede venir alguna crisis de ansiedad en consulta. Entonces, acá es complicado. ¿Ya? Ahora sí, hablando de lo que son los derechos a la salud. Un derecho a la salud se define como el acceso de todas las personas a los servicios de salud. ¿Y esto con el objetivo de qué? De mantener y mejorar lo que es su salud. Ahora, esto tiene relación con lo que es la cobertura sanitaria universal, ¿ya? Y la cobertura sanitaria universal busca como tal mantener la accesibilidad. ¿Esto qué se refiere? Que los centros tienen que ser cercanos o se prefiere que los centros sean cercanos al hogar del individuo, sean fáciles de acceder en el caso de que pues no haya
un costo elevado en la atención, o si hay, pues que sea adecuado para no generar un gasto catastrófico, que haya una adecuada dotación de lo que son fármacos, material para atender la lesión o el motivo de consulta de la persona, etcétera. A su vez también tenemos otro componente que es la disponibilidad, donde tienen que tener una zona, un país como tal, o un departamento en nuestro caso, pues tiene que tener un número suficiente de establecimientos, ¿ya? Junto con lo que son bienes públicos, como por ejemplo ambulancias. Tiene que existir ambulancias que estén disponibles 24/7, porque en cualquier rato ocurre algo, ¿no ven? A su vez, también aparte de hospitales, centros de salud, tiene que existir también lugares donde hagan laboratorios, lugares donde hagan pruebas imagenológicas. Eso es disponibilidad. Y lo que es la aceptabilidad es más que todo mantener ética médica. Tú vas a respetar y atender a todo paciente que acuda contigo. No lo vas a discriminar de ningún tipo. No importa si la persona, no sé, es atea y tú eres creyente. No importa si la persona va a algún tipo de partido político, porque pasa mucho. Que son, por ejemplo, en provincia, más que todo apoyan al MAS, ¿no? Entonces pasa que los médicos de cabecera no le van al MAS. Entonces, yo he visto que a veces se ponen a discutir. Entonces, como que lo ideal es evitar eso. ¿Ya? Por eso es aceptabilidad y habla de respeto mutuo y lo que es ética médica. Después tenemos lo que es la participación comunitaria, donde el pueblo como tal o las personas, los beneficiarios deberían participar en cuanto a la toma de decisiones según que beneficien a su salud. O sea, participar en cuanto a reuniones en relación a lo que es un centro. Allá van a tener lo que es el CAI y demás. Entonces, lo ideal también sería que personas o representantes de la comunidad participen para decir, ¿saben qué? Ha habido un aumento de casos de gripe, entonces queremos saber si el centro tiene, digamos, fármacos para ello. O hay mucho adulto mayor y a veces falta que piden Carmelo y no hay. Entonces, todo eso, digamos, hay que cubrir. Después, la rendición de cuentas. Aquí más que todo es que todo sea claro y conciso. Existe un monto, eso lo hemos visto en el anterior rota, ¿no ven? El monto que le dan al MAE y el MAE se encarga de como que gestionar todo. Y con el monto que le den, que le alcance para cubrir todas las necesidades de la población que coordina su centro. Y después tenemos lo que son las libertades, y esto es tomar decisiones sobre su propia salud. Nosotros podemos orientar al paciente, pero al fin y al cabo, quien va a tomar decisiones sobre su cuerpo y demás es el mismo paciente. ¿Ya? Ahora, hemos dicho que la cobertura sanitaria tiene que ver con, con lo que es la accesibilidad, ¿no ve? O el acceso de las personas a los derechos, a los servicios de salud. Y esto está demarcado como una meta a cumplir en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Aparte de ello, también dentro de esto tenemos ciertas características que ya hemos visto acá, pero que los Estados miembros de las Naciones Unidas las demarcan como 4. La no discriminación de jure o de facto, la accesibilidad física y geográfica que hemos visto acá, la accesibilidad económica o asequibilidad, y lo que es la accesibilidad de la información. ¿Qué se faltaba? En este caso, pues las personas tienen que o los pacientes que acudan contigo tienen que hallar respuesta al motivo de consulta. Si están viniendo, no sé, por una gripe, tú les vas a dar los fármacos para la gripe, pero no solamente les das y ya, ¿no? Les explicas, no, esto es gripe, por esto, por esto, por esto, por esto. Lo mismo, si viene una persona, no sé, con dificultad respiratoria, con aparente, no sé, dolor de cabeza, dice que siente una presión en el pecho, no puede respirar, tú vas a evaluarle, vas a estudiar todas las posibilidades y no sé, puede que llegues a un diagnóstico de TAG, de trastorno de ansiedad generalizado. Si te dice, no sé, siento morirme, siento a veces que me quiero morir en espacios, digamos, abiertos y demás, puedes pensar en un trastorno de pánico. Si te dice que se siente nervioso o eso siempre le viene, pero exclusivamente en situaciones sociales o donde hay mucho público y pensarás pues en un trastorno de ansiedad social. Entonces, le explicarás qué es eso, aparte de darle fármacos si lo amerita. Entonces, eso también es la accesibilidad a la información, aparte de que todo el centro, van a ver ustedes cuando vayan a lo que es el SSRO, en los centros generalmente hay infografías, banners y demás.
y eso está pegado en todo el centro. Pero la verdad que la mayoría de las personas que entran ni siquiera lo ven. Entonces, por eso es que también les mandan a ustedes a hacer lo que son las charlas educativas en colegios, en comunidades, en iglesias, etcétera. Entonces ahí es como que tú te puedes asegurar que realmente te están escuchando. Pero la cosa en las charlas es decirlo, digamos, con palabras que no sean muy rebuscadas, cosa que ellos entienden, ¿no? Ahora, otra cosa importante del derecho a la salud es que es un derecho inclusivo. O sea, no solo abarca lo que son cuidados de la salud, sino también va a abarcar lo que son, o sea, tiene que ver con factores subyacentes. No importa si yo me cuido, si mi entorno, mi casa, digamos, está sucio, está destruida, no tengo los servicios básicos, etcétera. Entonces, por eso es un derecho inclusivo, porque incluye todo esto, no solo la vivienda, no solo agua, no solo alimentación. El entorno laboral también influye, lo que es la educación y la información también. En el entorno laboral tengo que cuidarme de qué. En el caso de nosotros, estamos sujetos a sufrir lo que es el síndrome de burnout, ¿no? Entonces tengo que asegurar, digamos, que el ambiente no me propicie esto, porque una vez caes en esto, de verdad que es muy complicado recuperarse. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? La OPS, como agencia de lo que es la ONU y de lo que es la OEA para la salud, desempeña un papel central, ¿ya? En la promoción y la protección del derecho a que la persona pues goce del máximo grado de salud que se pueda lograr, aparte de también tener otros derechos. Esa ya es una respuesta neta de lo que es la OPS. Y bueno, hay una iniciativa de salud mental que se dictó en 1990, esto pero ha sido en la Declaración de las Caracas, y la visión de la cobertura de salud. Ya hemos dicho que la cobertura es accesibilidad, entonces una visión de cobertura desde el año 1947 se ha visto marcado por lo que es la OMS como un derecho humano, ¿ya? Ahora, tengo otra cosa que es el marco esencial o el AAAQ, ¿ya? Y este AAAQ, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de 4 características importantes: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad, ya hemos dicho, suficientes establecimientos, suficientes programas de salud, medicamentos, etc. La accesibilidad, que no existan barreras, ni geográficas, ni de distancia, ni de nada, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Después, tenemos también lo que es la aceptabilidad, y esto es relacionado con lo que es la ética médica. Y la calidad, donde los servicios tienen que ser adecuados, no solamente las instalaciones, tampoco desde el punto de vista científico y médico, sino también que el personal tiene que ser capacitado para atender a las personas, pero en lo que es la medicina basada en evidencia. Hay otra cosa que es medicina basada en lo que es la experiencia, ¿ya? Esta es la que, bueno, algunos docentes les han debido comentar, porque en general, la mayor parte del tiempo siempre algo se está actualizando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello, porque algunos doctores o profesionales, digamos, usan cierto tipo de fármaco porque les ha funcionado. Entonces, eso ya es medicina basada en la experiencia. Cuando tú haces algo y lo repites porque te ha funcionado, o sea, ha sido algo bueno, ya. Y no siempre puede estar respaldado por libros, pero ellos tienen un por qué lo usan. Entonces, esa es la medicina basada en experiencia, diferente a la medicina basada en evidencia, ¿ya? Después tengo lo que es la dimensión individual y colectiva del derecho, donde ya hemos visto, no solo es atención personalizada, no solo atiendes al paciente, de cierta forma también vas a atender al resto, o sea, vas a atender a su familia y demás. Aparte de que cuando hablas de salud pública es velar por la salud de todos, ¿no ven? A través de medidas de prevención, medidas comunitarias y velar por lo que son las determinantes sociales. Y bueno, en cuanto al legado de la medicina moderna, ¿quiénes han contribuido? Sabemos que es Hipócrates, el padre de la medicina, y Florence Nightingale, que ha sido una enfermera que ha peleado por lo que era la salubridad. Ahora, si me voy a hablar de lo que es la Constitución Política del Estado, esta igual demarca otra vez que es un derecho humano, ¿no ve? Entonces, como tal, esta Constitución es una norma suprema que va a tener en cuenta lo que son los derechos fundamentales de la población. Ya, como historia tenemos que la Constitución Política de Bolivia
ha entrado en vigencia la 9 el 7 de febrero de 2009 y ha sido promulgada por Evo Morales, ¿no? Y bueno, esta cuenta, esto les pueden preguntar, con 5 partes, 411 artículos, 18 títulos y 55 capítulos, ¿ya? Y esta es la estructura que tiene, ¿ya? Acá hemos dicho que tiene 5 partes. Estas son las 5 partes. Las bases del Estado, derechos, deberes, garantías, lo que es la estructura y organización funcional del Estado, la organización territorial, la parte económica y la reforma de la Constitución. Entonces, todo esto es lo que también la ley, lo que es la CPE menciona. Los derechos de los pueblos indígenas, servicios básicos de salud, lo que es salud, educación y trabajo digno, la renta, dignidad con el bono Juancito Pinto, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, están los artículos que se relacionan con lo que son los derechos de salud y derechos humanos. El artículo 15, que tiene que ver con derecho a la integridad física y psicológica. El 13, para ejecutar lo que es un principio de autoejecutabilidad. El artículo 18, que es especial porque te menciona lo que es la salud pública y que todos tienen derecho a la salud. El artículo 30, que habla sobre la defensa y los derechos de los pueblos indígenas. El 66, que tiene que ver con los derechos sexuales, etcétera. ¿Ya? Y también aquí están las leyes que hemos mencionado, lo que es la 045, que va contra cualquier forma de discriminación, la 348, que es la que hemos tocado y desarrollado más a profundidad contra la violencia, la 342, que es la ley de juventud, y la 548, que es la que va a avalar a lo que es el niño, niña y adolescente, ¿ya? Y menciona que estos igual tienen derechos. Ahora, esto ya lo han visto ustedes, ya lo conocen, entonces no voy a ahondar mucho en esto, solamente van a recordar que es su Sistema Único de Salud, ¿no ven? El cual ha sido promulgado el 20 de febrero de 2019 y por la resolución 0132 y ha entrado en vigencia en marzo de 2019, ¿ya? Antes era la ley 475, pero pues ha sufrido una ley modificatoria, ¿no ven? Que es lo que ya saben. Ahora, los pasos para inscribirse al SUS es algo que igual les han vuelto a remarcar en este rote, que ya lo saben. Simplemente es carnet con la factura. Vas con eso y ya estás inscrito. O sea, es así de fácil, pero no lo hacen muchos porque no saben cómo. Y el artículo 3 pues, de la Constitución, que habla precisamente de lo que es el SUS como tal, también te menciona esto, que la puerta de entrada al SUS, ¿qué va a ser? Tú puedes acudir a centros de primer nivel o a brigadas móviles, equipos móviles. A veces ocurre que en un centro, digamos, dan una campaña de vacunación y esperan en la placita, ¿no ve? O van de casa en casa. Esas son las brigadas móviles. Entonces, si no estás suscrito, puedes suscribirte con ellos. Por eso son la puerta, digamos, hacia la entrada de lo que es el SUS. Y ahora pues también tenemos la aplicación SUS en el celular. Entonces allí igual puedes buscar si estás habilitado, si no encuentras lo que es como tal el registro dentro del SUS. ¿Ya? Esto, ¿por qué digamos es importante saberlo? Porque puede que exista personas que hayan perdido lo que es su carnet o les va a pasar que a lo que es el centro de salud acuden personas sin el carnet y sin carnet no les quieren aceptar la atención, o sea, no los aceptan, los quieren votar al SUS, le piden el número de carnet a la persona, la fecha de nacimiento y con eso pueden buscarlo en el sistema. Y si está, entonces sacan captura, le dicen, no sé, al doctor o a quien esté a cargo, pues aquí está, o sea, sí tiene lo que es el SUS y le van a atender. Esto ya hemos visto en la anterior rota, las excepciones al SUS, ¿no? No puedes dar medicamentos fuera de la lista, no cubre lo que es ortodoncia, no cubre lo que son prótesis externas, tampoco cubre agresiones, accidentes de tránsito, etcétera, ¿ya? Ahora, hablando de lo que es, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, dentro de lo que hacemos nosotros está lo que es el acto médico, ¿ya? El acto médico es cualquier acción o disposición que realiza un profesional de medicina. Eso incluye diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación. O sea, acompañas al paciente, promueve su salud y alivia su sufrimiento, que es lo importante. Ya. Y a la par tenemos términos como la medicalización y la mercantilización. Ya. En el caso de lo que es la medicalización o patologización, es cuando algunas situaciones o lo que pasa a los pacientes, tú lo vas a interpretar como problemas, o sea, los problemas sociales lo van a ver como
enfermedades que requieren fármacos. Por eso es patologización, o sea, tú estás viendo lo que pasa como una enfermedad que sí requiere fármacos. Por eso es que pues se dan lo que son los medicamentos o hay como tal medicamentos que se sacan constantemente. También acuden a la medicina ancestral, ¿no ve? O a distintas técnicas, digamos, para subsanar algunas situaciones que te ocurren. Si, no sé, estás mal en el trabajo o algo te pasa un susto, a veces te llaman a Tohayo. Entonces eso puede ser como que parte de ver que lo que te pasa es una patologización, o sea que sí necesitas algo para sanarte. Y otro término importante es la mercantilización, donde tratas la salud como un bien comercial, o sea, como un lucro, porque si vendes fármacos, o sea, si la industria farmacéutica vende fármacos, está ganando. Entonces, la mercantilización de cierta manera es como que condiciona o sea, condiciona la atención a la capacidad económica del paciente, porque muchas veces puede que no tenga lo que son los recursos necesarios para comprar un cierto fármaco. Y la vaina es que a veces les dan con nombre comercial cuando pueden darles con nombre genérico. Entonces, por ejemplo, en el SUS todo está, o en la mayoría está con nombre genérico. Y en sus centros de salud van a ver que en farmacia hay una lista de precios. O sea, si no tienen lo que es el SUS y quieren comprar, se les cobra por eso, o sea, por los medicamentos que están en esa lista, solo los medicamentos que están en esa lista. Si requiere otro y demás, y si el paciente pues se puede solventar y puede comprarlo fuera, pues normal, o sea, no hay problema. Pero el resto se tiene una lista, el INAME, ¿no ve? Y ahí está exactamente el precio que tiene. Ya. Ahora, si nos vamos a hablar del proceso salud-enfermedad, pues hay que mencionar o hay que recordar que la definición de salud. La salud se define como el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. O si me voy a la definición de la OMS, que ustedes ya la conocen, es un estado completo de bienestar físico, social, emocional y no simplemente lo que es la ausencia de la enfermedad. ¿No ve? Entonces, es muy difícil definir, por ejemplo, qué es salud y los límites donde comienza la enfermedad. Mucho más si consideramos que tanto la salud como la enfermedad son dos estados entre los cuales pues una persona transita constantemente a lo largo de toda su vida, ¿ya? Porque un rato, o sea, puedes estar sano y al otro ya te enfermas, ¿no? Y eso es algo constante, nunca vas a estar o bien completamente sano o pues eh, enfermo, ¿no ve? Entonces es un transitar, por eso es que hablamos de un proceso de salud-enfermedad. Ahora, dentro de todo esto, tengo que tomar en cuenta ciertas cosas como son los factores determinantes, como es la biología, el ambiente, los estilos de vida. Esto ya acuña lo que son los campos de la LONDE, ¿no ve? Porque esos son determinantes o influyen en la salud de una persona. Lo mismo son los factores de riesgo como lo es la exposición, digamos, al humo, la nutrición no adecuada, el estrés exagerado, lo que es trastornos del sueño, entre otros, ¿no ve? Entonces, igual hay enfermedades que ustedes saben, la mayoría tiene un factor etiológico, ya sea un virus, una bacteria. Entonces, no importa cuál, digamos, afecte, siempre tengo que tener en cuenta todos esos conceptos. No solamente me voy a lo biológico, tengo que ver también los factores sociales, los factores emocionales que afectan a la persona para determinar qué es lo que tiene y a partir de ello, pues ya dar algún tipo de atención, ¿no? Ahora, esto ya lo hemos visto, solamente acá hay que hacer énfasis en que como tal, la salud es vista como derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da en el año 1948 por la ONU. Y aquí se da pues la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que establece por primera vez en este año que los derechos humanos son esenciales y que deben protegerse en todo el mundo. Después de ello, pues ya tengo distintos hitos que han ido ocurriendo, como por ejemplo la Declaración Americana, donde se da en 1948 como tal una preservación de la salud por políticas sanitarias, el Protocolo de San Salvador, donde se reconoce que la salud es un bien público y se prioriza lo que es la APS y el Pacto Internacional OPIDES, que ahorita vamos a ver, que es una obligación jurídica. O sea, se busca acá que la persona goce su salud física y mental lo más
no sé si estoy en decir lo más elevado posible, pero bueno, o sea, se busca el máximo, ¿ya? El máximo disfrute. Ahora, esto es lo mismo que el anterior, solamente que acá se da, esto lo van a leer, los artículos, digamos, más importantes de lo que es en este caso el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. En ambos, igual, se da lo que es la demarcación del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al derecho de que la persona pueda formar familia, puede haber lo que es la maternidad o derecho a la infancia, esto, pero van a ser ya grupos especiales por ser grupos vulnerables, al igual que lo que son los adultos mayores, donde tienen ellos derecho a tener un seguro social. ¿Ya? Y también pues tenemos el derecho al voto, derecho a tener actividades de descanso y recreación, entre otros. Y el Pacto de San José de Costa Rica es similar, solamente que acá pues demarca el artículo 24 que todos son iguales ante la ley y que existe una correlación entre lo que son los deberes y los derechos de una persona. O sea, tú tienes derechos y tienes deberes, tienes libertades, pero también tienes ciertas obligaciones. Entonces, los dos tienen que estar bien equilibrados. ¿Ya? Ahora existen generaciones de lo que son los derechos humanos. Tenemos la primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y estos surgen en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces, estos derechos como tal, más que todo, exige que el Estado no interfiera. ¿Y esto qué constituye? Por ejemplo, lo que es la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad a la religión, cosas que el Estado no puede prohibirte. La segunda generación, y esto les pueden preguntar, es la DESC, o sea, de lo que son derechos económicos, sociales y culturales. Y estos son de realización progresiva, o sea, el Estado tiene que usar sus recursos para lograrlos y subsanarlos en caso de que pues estén alterados. La tercera generación va más que todo con la colectividad y lo que es el cuidado del medio ambiente y de los pueblos. Y la cuarta generación tiene que ver con los medios digitales y biotecnológicos. Esto, por ejemplo, de la cuarta generación recién ha ido apareciendo en el siglo XXI, porque recién ha surgido lo que es la tecnología, ¿no ve? Entonces aquí se prima lo que es la integridad. Esto igual pueden preguntarles, por eso igual está acá. El principio relacionado con la cuarta generación es la integridad. ¿Por qué? Porque si tú utilizas Internet tienes que tener acceso, pero a la vez tienes que salvaguardar tu identidad digital, tienes que tener lo que es una privacidad de datos, etcétera, ¿no ve? O sea, ciertas cosas que tienes que cumplir, o sea, tus responsabilidades, pero también ciertas libertades. Lo que es la tercera generación, lo que son los pueblos y el cuidado del medio ambiente y demás, tiene que ver con la solidaridad y la fraternidad, donde se busca un medio ambiente sano, que haya paz entre lo que es el hombre y su medio entorno, lo que es el desarrollo y que hay que cuidar el patrimonio común. Esto tiene relación con el desarrollo sostenible que vamos a ver en un ratito más. La segunda generación, que es el DESC, económico, social y cultural, lo importante acá es la igualdad, ¿ya? Pero más que igualdad, yo diría equidad. ¿Por qué? Porque la igualdad es dar a todos lo mismo, ¿no ven? Entonces, en vez de igualdad, yo pondría acá tal vez equidad. Porque equidad es dar a todos lo que necesitan realmente. Si no sé, veo que entre ustedes la mayoría tiene jugos menos uno y o sea, lo que yo voy a hacer, digamos, es darle el jugo a quien no tiene, para que todos tengan el jugo. Eso es equidad. Igualdad es que a pesar, digamos, de que ustedes tengan jugo y una persona no tenga, yo les dé un jugo y ustedes tengan dos jugos y la persona tenga un jugo. Eso, digamos, es igualdad. Pero acá el término apropiado sería equidad. Y la primera generación, que se relaciona más que todo con lo que es la vida, el voto, o simplemente pues el respeto al ser humano. Ya. Ahora, aspectos importantes. Aquí tengo aspectos programáticos de lo que es la APS a nivel internacional y lo que es nacional. Tengo como meta la salud para todos del año 2009, que es una política que se ha dado en la Asamblea de la OMS y se ha visto reforzada en la Declaración de Alma-Ata que se ha dado en 1978. Acá se reconoce esta política o meta, que es la salud para todos en el año 2000, pero se desarrolla la APS como estrategia. ¿Ya? Entonces, la APS, ¿cómo se define? Como una estrategia global obligatoria o también la asistencia sanitaria esencial. Sé que las siglas son atención primaria de salud, pero se define como asistencia sanitaria esencial, basado en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables.
Aquí cabe recalcar que APS no es lo mismo que prevención, ¿ya? En ningún momento. La prevención tiene niveles, ustedes saben. Y la prevención es una parte de la APS, o sea, es como que un método, una técnica que yo sigo para llegar a cumplir lo que es la APS. O sea, esta estrategia, perdón, tiene lo que son técnicas, ¿no ve? Por así decirlo. Y una técnica o algo que emplea es pues la prevención. Aparte de eso, también tengo programas específicos que van a salvaguardar a la madre y al niño, a los aspectos nutricionales, a las vacunas, al saneamiento, etcétera. Y tengo también metas de cobertura, que ahorita vamos a ver. Lo que es la APS busca estas metas. Aumento de la esperanza de vida, lo que es reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna también. Lograr una cobertura del 100%, que ya saben que es lo mismo que lograr accesibilidad. Vacuna completa, o sea, vacunación completa para todos los niños y agua potable y saneamiento igual para todos. Ahora, esto ustedes ya lo han visto, es lo que es la APS. Ya hemos visto la definición como tal. Ya sabemos de dónde viene. Ahora, lo importante es esto. Cuando les menciono 8 elementos de la APS, esto es según la Alma Ata. Y son estos, los que les van a volver a preguntar y de los que no se van a librar. Entonces, son salud materno-infantil, agua y saneamiento ambiental, alimentación y distribución de productos agrícolas, servicios curativos, medicamentos esenciales, EPS, inmunizaciones y control de enfermedades endémicas. Pero aquí hay una cosa, estos son elementos de manera general. Hay otra cosa llamada APS selectiva. Esto se emplea para países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, de las 4 componentes o elementos que tiene, pues acá solamente se toman en cuenta, se priorizan 4, que van a ser las inmunizaciones, el control de enfermedades endémicas, lo que es la educación para la salud y lo que son los cuidados nutricionales. Ahora, esto es según el Alma Ata, pero existen documentos actuales, por así decirlo, que diferencian elementos y componentes, ¿ya? Entonces, para esta clasificación más actualizada, un elemento son aquellos rasgos, valores o filosofías que hacen que un sistema de salud sea considerado de atención primaria. O sea, que sea universal, que sea equitativo, continuo, accesible, etcétera. Y cuando hablo de componentes, son estas actividades prácticas, programas que se siguen, ¿ya? Entonces, estos en lugar de elementos, porque esto es sacado de un documento antiguo, entonces en documento antiguo sí son elementos, pero lo correcto tal vez sería llamarlos componentes de lo que es la APS, ¿ya? Pero en su examen les pueden colocar elementos, entonces si les piden elementos de la APS, mencione 4 mínimamente, van a mencionar cualquiera de estos 8, pero si les piden APS selectiva, son estos 4 específicos. Control de las enfermedades endémicas, inmunizaciones, lo que son cuidados nutricionales o alimentación y distribución de productos agrícolas y lo que es la EPS o educación para la salud. Esto no se van a olvidar porque puede haber confusión. Es diferente que yo en el examen, no sé, veo una pregunta que diga mencione por lo menos 4 elementos de la APS. Si me dice mencione los 4 elementos de la APS selectiva, no puedo mencionar cualquiera. Tengo que mencionar sí o sí estos 4. ¿Ya? Aparte, también el documento me demarca lo que es la participación comunitaria, que ya hemos dicho que es, ¿no? La descentralización es dar como tal autonomía para gobiernos locales y que exista un presupuesto, más que todo directo, que vaya a la comunidad. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? El primer rote, porque les decía la autora, si hay una población que tiene menos cantidad de gente, o sea, menos de 5,000 y demás, y se une a otra que igual tiene menos de 5,000, entonces sumado van a dar cantidad de habitantes exactos para que les den cierto monto que cubra sus necesidades. Otro elemento es lo que es el aumento de la actividad operativa, donde existe un equipo local de salud y se va a dar igual un presupuesto para salvaguardar las necesidades de la comunidad. Tenemos lo que es un comité de salud local, esto igual lo van a ver en lo que es provincia, porque hay quienes son parte de este comité o son representantes de salud, es un miembro de la comunidad. Entonces, ese miembro de la comunidad como que lleva, digamos, al centro de salud o a las personas que están a cargo de la gestión de recursos para el centro, les dice, sabe que en mi localidad nos enfermamos más de esto, necesitamos por favor más este tipo de fármaco, algo así.
Tenemos la coordinación interinstitucional, donde es un trabajo en equipo, pero ya un poco más globalizado, ¿no ve? Porque incluso acá sabemos, lo hemos visto en el anterior rote, que de un centro tienes comunicación con otros, ¿no ve? Tu centro es primer nivel, pero si requieres otro tipo de atención, lo derivas con otro centro, ¿no ve? Haces una referencia hasta que pues se solucione el problema o se solucione o se dé un alivio en cuanto a lo que es el malestar del paciente. Eso es lo que también es la coordinación interinstitucional, con esas hojas de referencia y transferencia, ¿no ve? O contratransferencia, o contrarreferencia, ¿no? Entonces, eso es parte de la coordinación. Y el aumento de la capacidad operativa, donde se prevé que no haga falta nada. Ya, ahora, esto ya lo hemos visto, así que no lo voy a ahondar más. Le van a echar por si acaso una ojeada porque se relaciona de todas formas con lo que es el tema. Y los niveles de atención en salud también. Tenemos que acordarnos que son 5 niveles, ¿no ven? El primero es atención primaria, centros de salud, eso es lo básico. En un segundo nivel tengo especialidades médicas básicas, ¿no ve? Como medicina interna, cirugía general, pediatría, obstetricia. También pues voy a tener acá un tercer nivel donde ya voy a tener muchísimas más especialidades, ¿no ve? Y más centros específicos. En un cuarto nivel ya desarrollo investigación y en un quinto nivel ya tengo que ver con la gestión de políticas de salud pública. Ya. Ahora, cuando yo hablo de cobertura de salud, ¿qué es la cobertura? La cobertura de salud es el conjunto de servicios médicos que yo voy a ofrecer. O sea, como doctores, nosotros vamos a ofrecer consultas, exámenes, hospitalización, medicamento. Ese es el conjunto de servicios médicos, lo que llamamos cobertura. ¿Ya? En el caso de un seguro médico, bueno, aquí hay dos enfoques. Si es privado, entonces significa que la persona va a pagar un monto de dinero para que se le atienda. Y si está, digamos, dentro de lo que es una compañía aseguradora, tiene que ver el porcentaje de cobertura, la red de proveedores y el deducible. El porcentaje de cobertura es cuánto te cubre este seguro. La red de proveedores es la lista de hospitales, digamos, que trabajan con ese tipo de seguros. Y el deducible es el costo que tú pagarías, el costo que tú pagas en sí, que no cubre el seguro. O sea, el mínimo costo que tú pagas, que no es cubierto por el seguro. Y tengo como tal, el Estado es el que se encarga de lo que son los gastos para, como tal, que la persona acceda a lo que son los servicios de salud sin pagar nada. Entonces ahí estás asegurando lo que es la accesibilidad. En cuanto a lo que es la administración hospitalaria, esta es una especialidad de la administración en salud que planifica, organiza y dirige los recursos de un centro asistencial, ya de un centro hospitalario, de un centro de salud, para garantizar la buena atención al paciente. Dentro de esto tengo estos 3 conceptos que los tienen que saber, que es gasto, inversión y costo. El gasto son los recursos financieros que se desembolsan para cubrir los servicios de salud, lo que hemos visto. La inversión es la asignación de recursos para mejorar una capacidad, la capacidad de un sistema. Cuando tú inviertes en algo es que quieres, o sea, mejorar algo, ¿no? Y el costo es como tal los recursos utilizados para proporcionar servicios de manera inmediata. Ahora aquí hablo de costo directo e indirecto. El indirecto no están directamente vinculados a la prestación de servicios de salud y el costo directo sí está netamente vinculado a la prestación de estos servicios. Ahora habla también de lo que es el costo de oportunidad, lo que es el costo social y el costo epidemiológico, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, en el costo de oportunidad, pues se relaciona con lo que son los recursos limitados. Entonces es como que tú haces una elección entre estos dos, ¿ya? O bien, por ejemplo, en lugar de construir un hospital, podrías ver la construcción de una escuela, o sea, escoges entre uno, ¿ya? Y el valor de la alternativa, pues, que tú has escogido o has visto. Después tienes lo que es el costo social. Este incluye los costos privados o públicos asociados con una condición de salud, ¿ya? O sea, asignas recursos que pues lastimosamente va a ser desproporcional a lo que son los grupos vulnerables. Por eso es costo social. Y el costo epidemiológico es cuando los costos son asociados a la incidencia y prevalencia de diferentes enfermedades.
¿ya? Y aquí tengo que ver el impacto en la salud a largo plazo. Dentro del costo social yo tengo que ver la participación y el bienestar de mi sociedad. Y en el costo de oportunidad tengo que tener en cuenta el valor social no percibido, o sea, el tiempo y la energía y los recursos comunitarios, ¿ya? Entonces, estos tres tipos de costos sí tienen que saber y diferenciar. Ahora, en lo que son los hospitales. Primero, un hospital es como el centro o el núcleo de un sistema de salud, donde se va a dar asistencia esencial e integral, ¿ya? Y como tal, ¿de dónde viene la palabra hospital? Del término hospitio, que significa hospitalidad. Entonces, antes se manejaban como centros donde había cuidado, sanación y demás. Ya, dentro de lo que son la historia, ha sufrido diferentes orígenes históricos y ha pasado también diferentes modelos. Dentro de las fases históricas, tenemos que ha pasado de ser hospicios a centros de cuidado, y de allí ya, con la revolución industrial, no solamente cuidado de sanación, sino también se ha dado investigación y docencia dentro de los mismos hospitales, lo que ha perdurado hasta ahora. Entonces, tengo 4 fases históricas. Una místico-militar, que primero pues era el lugar para recuperar a los soldados. Otro, caritativo asistencial, en la Edad Media, ¿no ve? Donde los religiosos se encargaban más que todo de esto. El clínico docente, donde ya con la modernidad no solo se cura, sino también se investiga y se enseña en estos lugares. Y la gestión científica, que es la que pues ahora prevalece, donde no solamente enseñas y curas o sanas, también haces investigación. Después, tengo otros modelos de gestión y organización, que son los modelos jerárquico y los modelos de red. Y el modelo jerárquico, más que todo, se ve en hospital que tiene especialidades. Y el modelo de redes, hablando de un hospital comunitario, o sea, que está cercano a las zonas, digamos, que lo necesiten, donde también haya centros que puedan derivar a los pacientes a este hospital, que es un núcleo, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, tengo que tener en cuenta algo que mencionaba Abedis Nabevia, que es el trinomio de la evaluación de la calidad de atención médica, que tiene que ver con la estructura, el proceso y el resultado. Ahora, esto igual lo han visto en el anterior rote y lo van a volver a dar una repasada por si acaso, porque igual este rote, si no me equivoco, les han mencionado lo que son los instrumentos del SNIS, ¿no ven? Entonces, acá ven instrumentos de captación, sistematización y consolidación, que son diferentes. Aquí hablamos de lo que es el formulario 301, que es mensual, el 302A, que es para vigilancia epidemiológica, que si se acuerdan, este era semanal. Este formulario era mensual. Entonces, esto le van a echar una ojeada también, porque puede que les vuelva a preguntar. Esto, como les digo, sí o sí les va a seguir preguntando, porque es importante que lo sepan, y también porque es pregunta en lo que es el examen del SSRO. Solo asocienlo con palabras, digamos, que se acuerdan. El 1 va a ser consulta externa. Y consulta externa también, ¿qué implica? Enfermería. Y que también implica emergencias. Lo que ustedes van a hacer en internado. El número 2, atención a niños menores de 5 años. El 3 es todo lo que tenga que ver con la mujer embarazada. O sea, el prenatal, el parto, el puerperio y la planificación familiar. Todo lo que tú haces con una embarazada. El 4 ya es consulta y tratamiento de los dientes. 5, internaciones, y 6, lo que tú haces en comunidad. Aquí entran los cuadernos de comunidad. Ahora, tengo lo que es el estudio de costos, y aquí tengo que saber estos 4 términos. El costo basado en actividades, que asigna costos a actividades que se relacionan con la prestación de los servicios. Costo eficacia, que evalúa los costos en relación con los resultados que yo obtengo. El costo-beneficio es cuando comparas los costos de las intervenciones de salud con los beneficios económicos. Y el análisis de costo-utilidad es cuando tú usas medidas de calidad de vida para emplear, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es la economía de la salud en Bolivia, primero que definir qué es economía. Es una ciencia social que estudia la administración de los recursos, ¿ya? Simplemente se define eso. Ahora, la economía de la salud es aquella que se está enfocando en cómo se asignan los recursos a la salud, o sea, cuánto dinero va a la salud, ¿ya? Y tengo dentro de esto marcada una relación bidireccional, donde un buen sistema económico va a incrementar la inversión en salud y a su vez pues una población más sana. Si tú estás invirtiendo en salud, es que pues estás invirtiendo o tratando de mejorar algo, en este caso pues la salud.
Y si inviertes más en salud como resultado, tendrías que ver personas más sanas que no se enferman. Ahora, dentro de todo esto, tengo dos términos importantes que les van a preguntar. La macroeconomía y la microeconomía. En la macroeconomía yo me voy a analizar la economía, pero de países y gobiernos, por eso es macro. Y la micro es cuando yo analizo la economía, pero de personas o empresas públicas. Y en la microeconomía tengo los precios, el uso de recursos y la oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, dentro de indicadores macroeconómicos importantes que han visto, tengo lo que es el Producto Interno Bruto. Y este Producto Interno Bruto es un indicador económico que mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios. O visto de otra manera, es el valor monetario total de los bienes y servicios de un país y es el principal indicador económico. La fórmula es la siguiente, donde voy a tener en cuenta consumo, inversión, gasto y la diferencia entre exportaciones e importaciones. El consumo es el gasto en bienes y servicios, ¿no? O sea, lo que tú estás consumiendo, vale la redundancia. Cuando inviertes es el gasto más que todo en empresas, ¿no ve? Porque inviertes en equipos, en viviendas, etcétera. El gasto público es cuando tú compras bienes, o sea, cuando se compra bienes por parte del Estado, ¿ya? Y lo que son importaciones y exportaciones. Las importaciones son los gastos que tú haces en el exterior. Las exportaciones son el gasto que hacen los países extranjeros en nuestro país. O sea, es a la inversa. Con todo esto, capaz les puedan preguntar cuánto estamos ahorita en lo que es el PIB. Se ha visto que en 2021 el PIB ha sido aproximadamente un 5.88%, con un aumento de 0.08 puntos respecto al año 2020, ¿ya? Entonces, esto es lo que, digamos, si no me equivoco, es lo último que se ha obtenido. Entonces, el valor del PIB es aproximadamente, ¿ya? Entonces, lo ideal es que el presupuesto en salud pública llegue al 6% con relación al PIB. Y cuando se ha implementado el SUS ha llegado al 7.2, o sea, el 7.2 de el valor de los bienes y servicios que tiene un país se está asignando a lo que es la cobertura de salud. Ahora, esto igual les pueden preguntar, ¿cuáles son los componentes o elementos del PIB? En este caso tengo los bienes finales, que el PIB como tal contabiliza los productos terminados que se van para el consumo. Los servicios, porque incluye actividades económicas intangibles que tú no ves, por ejemplo, los viajes, el transporte, etcétera. Lo que es el valor, ¿a qué se refiere? Que el PIB se expresa en datos monetarios, o sea, representa una cantidad de monto económico. La medición, que va a usar tablas y gráficos para expresarse, por eso es indicador estadístico. El periodo se refiere a que el PIB no es un acumulador eterno, o sea, se calcula en un intervalo de tiempo, generalmente es o bien trimestral o bien anual, o sea, cada año. Tiene comportamiento económico porque es la principal herramienta para evaluar la economía. ¿Y por qué decimos que tiene comparación? Porque contrasta la economía del país con otros. También tengo lo que es el índice de Gini. El índice de Gini es un coeficiente que se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de la salud. Ya se basa en lo que es la curva de Lorenz, que es esta, que representa la relación que se tiene entre una población ordenada y acumulada y un indicador socioeconómico. Ahora, este índice de Gini tiene un valor de 0 que corresponde a lo que es una perfecta igualdad y un 1 que corresponde a una perfecta desigualdad. ¿Esto qué te está diciendo? Si tú tienes 5 monedas y 5 personas y cada persona tiene una moneda, entonces, pues hay una perfecta igualdad. Tu índice de Gini sería 0 porque todos tienen lo mismo. ¿Ya? Y después, en cuanto a la desigualdad perfecta, se expresa en 1. Y esto, ¿cómo se puede ver, digamos? Es cuando una persona, solamente una, tiene todos los ingresos, ¿ya? Si tú tienes 5 monedas y te quedas con las 5 monedas y el resto no tiene nada, entonces el índice de Gini es 1, ¿ya? Entonces, es
eso expresa el índice de Gini. Por eso hablamos del 0 como una perfecta igualdad y lo que es 1 como una perfecta desigualdad. Ahora, dentro de esta curva de Lorentz yo tengo un eje X que es horizontal y un eje Y que es vertical. En el eje X, el porcentaje acumulado de la población, o sea, representa el porcentaje acumulado de la población, perdón. Y lo que es el eje Y, este eje vertical, es el acumulado de riquezas e ingresos. O sea, en X va la población, en lo que es Y va la riqueza, la cantidad de dinero pues, que tú tengas. Ahora tengo lo que es esta línea de igualdad absoluta, que es esta diagonal, que es una línea recta perfecta. O sea, esta línea que te está demarcando, que lo que está aquí abajo es igual a lo que está aquí arriba. O sea, que la población, digamos, tiene, que el 20% de la población, por ejemplo, tiene 20% del dinero. Si yo abarco un poco más, 60% de la población tendrá 60% del dinero, etc. Esa es la línea de la igualdad. Y la Lorentz es la línea real, esta que está bajando aquí abajo. Porque esta línea de igualdad absoluta, o sea, esta diagonal es lo ideal, lo que tendría que darse. Si existen 20 monedas y 20 personas, cada persona tiene algo. Pero lo real es esta curva de acá, la que estoy ahorita marcando. Porque nunca hay una repartición de manera equitativa. Entonces, por eso, el índice de Gini maneja esta fórmula, ¿ya? Donde A va a ser el área entre la línea de igualdad perfecta y la curva de Lorentz, o sea, esta cosa de amarillo que estoy pintando ahorita, que representa la desigualdad. Ya, y A más B es el área total, o sea, todo este triángulo, ya, que es el área de referencia. Entonces, en la fórmula yo manejo A sobre A más B y voy a tener diferentes resultados, ¿ya? Entre 0.0, que es la igualdad ideal, ¿no ven? A 0.25 tengo que el nivel de desigualdad es muy bajo, o sea, todos cooperan y todos tienen lo mismo. Entre 0.26 y 0.35 la desigualdad va a ser de baja moderada, porque puede haber personas más ricas. Entre 0.36 y 0.49 ya es un poco más alta, o sea, ya es una brecha mucho más diferenciada. Y entre 0.5 o más hasta llegar a 1 ya es extremo. Esto, por ejemplo, se va a ver dónde. Han debido ver ustedes documentales o películas en África o en Brasil, ¿no ve? Porque en Brasil, si bien hay una zona donde se hacen los carnavales y demás, ¿no ve? Que son zonas, o sea, bien bonitas, donde hay todo, existen otras zonas que son pobres. Hay, por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo así random, en la peli de Río se ve eso, ¿no ve? O sea, primero ves lo más bonito y después te muestran también el otro lado de la moneda donde viven personas pobres. Entonces, en este caso hay una desigualdad. Ahora, tenemos otros términos que igual son importantes repasar, que son gasto de bolsillo, gasto catastrófico y lo que es gasto en salud y la protección financiera. En este caso, gasto de bolsillo, ¿qué va a ser? Es el pago directo que los individuos hacen por los servicios de salud. Cuando tú vas a comprar una farmacia, pues el pago por los medicamentos, esto pues es conocido como gasto de bolsillo, lo que tú gastas. El gasto catastrófico, como se puede ver acá, es cuando ya sobrepones todo. O sea, y si lo relacionas con salud, pues el gasto catastrófico va a ser el punto de quiebre financiero. No solo es gastar dinero, es cuando de la economía o del monto que tú tienes como presupuesto, pues ya gastas eso y te quedas sin nada. Entonces, para coadyuvar esto, ¿qué hacen a veces muchas familias? Dejan de comer, dejan de, no sé, hacer ciertas actividades, incluso venden cosas materiales para salvaguardar esta deuda que les ha llevado el gasto catastrófico. Ya. Y si relaciono el gasto catastrófico en salud, entonces esto se refiere a que yo voy a superar un umbral del gasto de bolsillo. Si esto es lo normal que paga una persona, el gasto catastrófico en salud es cuando este gasto de bolsillo supera un 40% de la capacidad de pago de los gastos que maneja una persona o una familia. O sea, supero el umbral que tengo. Y como les digo, se vuelve catastrófico cuando el hecho de que tú vayas a comprar tu medicamento, vayas a consulta, ese pago por la salud hace que tú te endeudes más. Por eso aquí te menciona que sobrepasas lo que es un límite o un umbral financiero, que es pregunta de examen es 40%. Bueno, sabes, se pregunta de examen. Ahora, el gasto en salud es la inversión macroeconómica
gestión, es el presupuesto hospitalario, digamos, que tú tienes. Es lo que engloba el dinero que el Estado destina a esta infraestructura en salud, lo que gastan en comprar medicamentos de calidad, eso es. Y la protección financiera es el objetivo ideal de la salud pública moderna, porque esta lo que quiere es servicios de salud sin que se vea afectada su situación económica. Por esta protección financiera es que se ha creado lo que es el SUS mediante la ley 1152, porque esta les está dando atención casi gratuita, ¿no ve? Porque una atención sin el SUS, pues te cuesta, sí, pero te cuesta poco. Si ustedes comparan un pago, no sé, en un centro de salud primario con atención, la misma atención por el mismo problema en un hospital privado, ¿dónde te va a cobrar más? El privado. El privado es el que cobra más. Y eso, el privado cobra por horas. Porque de cierta hora de la mañana hasta las 8 de la noche, creo, cobra un monto, por decirles 150. Entonces, o 80, tampoco sin exagerar, 80 creo que era. Entonces, esto se cobra en emergencias, pero pasadas las 8 de la noche o las 7, ya sube a 180 o 150. Entonces, así vayas por una gripe, esto es lo que te van a cobrar, ¿ya? Lo que nosotros sabíamos hacer bueno, mi doctor sabía hacer era que a veces cambiábamos la hora, porque teníamos un cuaderno de registro que tal vez ustedes manejen también en emergencias. En el cuaderno de registro de emergencias se registra todas las atenciones que tú has hecho en el día. Entonces, si vienen por una gripe, no le vas a cobrar 150. Entonces, lo que hacíamos, que creo que era medio ilegal, pero bueno, era colocarles que ha venido a las 6, que no ha venido a las 8:30 o a las 9, para cobrarle 80, digamos, y que no gaste 150, porque solamente era atenderle y darle medicamento, receta para medicamento y ya. No necesitaba algo más de urgencia. Pero pasa que a veces vienen por eso. Y la vaina es que si no tienen el SUS, entonces pagan un cierto monto económico más elevado en hospitales privados. Ahora, si me voy a hablar de desarrollo, que ya es lo último, esto, bueno, ¿cómo se define? Como un progreso, el crecimiento y que se salvaguarda el nivel de vida y se cubran las necesidades básicas que se pueden acordar con este mnemotécnico que es SEVEN. SEVEN incluye lo que es la salud, la educación, la vivienda y el saneamiento básico, el empleo y la nutrición. Cuando tú cubres todo esto en una población, en una persona, estás asegurando su desarrollo, ¿ya? ¿Y cómo mides el desarrollo? Con el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. ¿Y el índice de desarrollo humano qué mide o qué variables tiene? El índice de salud, que es la esperanza de vida al nacer. A esto me refiero a que hay ciertos años promedio que vive una persona en una cierta localidad, ¿no? Entonces, esa es la esperanza de vida al nacer, o es lo que representa este índice de salud. Tengo el índice de educación, donde voy a ver el nivel educativo menos la tasa de analfabetismo, o sea, voy a saber cuántas personas realmente han sido educadas o han pasado por este proceso de educación. O sea, mínimo que sepan leer, digamos, escribir, o hayan acabado secundario primaria. Y lo que es el índice de ingreso, que es más que todo el PIB relacionado con los ingresos, ¿no? O sea, los bienes y los bienes, beneficios, inmuebles que tiene una población, ya, y esto se eleva a 1/3. Ahora, si bien este IDH es ideal, la vaina es que este índice de educación no solamente se va a ver con esto, ¿no ve? Porque este nivel educativo, pues, es algo general, incluso esta tasa de analfabetismo también, ¿no ve? Acá pareciera, ahorita vamos a pareciera que el IDH es de 0.70, o sea, entre medio a alto, porque estamos en vías de desarrollo, pero donde habría problema es ver esto, incluso el índice de salud, porque no se de manera, muchas veces no se toma en cuenta a los pueblos originarios, ¿no ve? Donde muchas personas no saben ni leer ni escribir. Y este nivel educativo tal vez es algo muy general, porque o sea, no se especifica si la persona pues ha terminado primaria, primaria secundaria, o sea, qué tipo de educación ha tenido. Solamente se cuenta la tasa de alfabetización, o sea, que sepan leer, escribir. Entonces, es como que no es tan representativo, pero es lo que se usa. Ahora,
ya hemos dicho cómo se calcula. Estos son, digamos, los rangos que se manejan. Y si vemos, Bolivia está con un 0.70, o sea, está con un IDH entre medio y alto, que está bien, digamos, porque es un país con vías de desarrollo, pero como les digo, tiene ciertas limitaciones este IDH. Ahora, lo que es el desarrollo sostenible, ¿a qué se refiere? Se refiere a que las próximas generaciones tengan las mismas o mejores condiciones que nosotros tenemos para satisfacer las necesidades básicas. O sea, ahorita nosotros estamos en un medio, ¿no ve? Y tenemos que cuidar el medio ambiente y demás, no llegar al calentamiento global para que las futuras generaciones, o sea, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, gocen también de un entorno sano y que pueda satisfacer sus necesidades. Ese es el desarrollo sostenible. Ahora, dentro de todo esto tengo el desarrollo humano, el desarrollo económico y alimentación, vivienda, educación, todo lo que tenga que ver con el ser humano. El desarrollo económico ya es crecimiento económico no solo de la persona, sino también del país donde vive la persona. Y el cuidado del medio ambiente es importante porque acá se sustraen muchas sustancias que sirven para mejorar lo económico, ¿no ve? Y también el medio ambiente bien cuidado repercute en el desarrollo humano. Entonces, es como que tengo que tener estos tres bien equilibrados. Ya, acá tengo lo que les decía. El económico, que hablo de lo que es el PIB, industrialización, etcétera. Lo que es el desarrollo social, donde todos tengan acceso a todo para satisfacer necesidades, vivienda, educación, servicios básicos, etcétera. Y el desarrollo humano, que todos tengan libertad, que se respeten los derechos, que todos tengan oportunidades y también, o sea, coadyuve a lo que es la esperanza de vida. ¿Ya? Ahora, en cuanto a teorías de desarrollo, tengo las siguientes: a la de modernización, a la de dependencia y al desarrollo sostenible, que es la que se maneja ahorita, ¿no? Esta ya la hemos visto. Ahora, la modernización es la que se tenía en cuenta en el siglo XX, por ejemplo, cuando se velaba solamente por la evolución por etapas y se veía o se velaba por un crecimiento lineal económico. En cuanto a la dependencia, más que todo, hablamos de una estructura desigual, ya, donde ha habido una transferencia de valores. Y en cuanto a lo que son los componentes y metas de cobertura, eso es lo que se quiere llegar. O sea, con el desarrollo sostenible se quiere asegurar todo esto, ¿ya? Y es diferente lo que se maneja ahora en cuanto a lo que se manejaba en periodos de la posguerra, donde había una estructura desigual, donde había personas que eran oprimidas y que no tenían justicia, donde había países que tenían menos y otros países que tenían más, que ha sido antes pues más demarcado. Entonces, estas eran las teorías que se manejaban antes. La que se maneja ahora es la de desarrollo sostenible, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los tipos de indicadores, esta es una clasificación, porque voy a tener indicadores demográficos que me demarcan el crecimiento de la población, ¿no ve? O como tal, la dinámica de la población. Eso es demografía, lo que me estudia la dinámica de la población. Por eso ahí tengo demografía estática y demografía dinámica. Lo estático es algo que se mantiene con el tiempo, por ejemplo, lo que es el sexo, la edad, etcétera. Y lo que es la dinámica es algo que va a variar en la población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, natalidad, la migración es algo que varía, es algo que va a alterar a mi población constantemente, por eso es dinámica. La estática es algo que es común dentro de una población y se mantiene en un continuum de tiempo. Tengo factores o indicadores socioeconómicos, indicadores que tienen que ver con la mortalidad, con lo que es la morbilidad y factores de riesgo, los que se relacionan con recursos, servicios y cobertura, incluso indicadores de gestión. Entonces, si les preguntan tipos de indicadores, son todos estos, no solamente llega hasta acá, que es lo que algunos libros demarcan, sino también tengo estos dos, ¿ya? Y esto se los voy a pasar, o si se los he pasado y si se acuerdan, hemos repasado igual para su primer parcial y está acuya. Aquí está. Está con la fórmula y demás. El error que había y que les dije en su momento era que en el dossier del doctor Lanza, ¿no? En el dossier del doctor Lanza, creo, sí, Lanza, manejaba lo que es la tasa de mortalidad materna como razón de mortalidad, pero acá existe esta diferencia marcada, ¿ya? Cuando yo hablo de razón de mortalidad materna, voy a hablar de número de muertes maternas sobre el número de nacidos vivos,
Y cuando hablo de tasa de mortalidad materna, hablo de número de muertes maternas sobre número de mujeres en edad fértil, o sea, entre 15 a 49 años. Esa es la diferencia entre uno y otro, no es lo mismo. Entonces, no puedes demarcar tus 160 muertes por 1,000 nacidos vivos o 100,000 nacidos vivos y ponerlo como tasa. Esto es razón de mortalidad materna, por si acaso. Y las muertes maternas saben que involucra a todos aquellos que ocurren entre lo que es el prenatal, el parto, el preparto, el puerperio, ¿no ve? Entonces, todas esas son muertes maternas. Aquí no incluyo muertes que ocurren por accidentes. Si yo estoy, no sé, si una persona está embarazada y le atropella un auto, entonces no lo puedo incluir como muerte materna, porque no ha sido una causa que venga netamente de ese estado de maternidad. Ya, entonces la muerte materna es aquella que acuña las muertes que ocurren por embarazo, parto, puerperio. No acuñan otros factores u otras situaciones aparte, ¿ya? Entonces, esto igual le van a dar otra repasada, porque de nuevo les van a preguntar, ¿ya? Entonces, van a repasar esto. Y bueno, hasta aquí, ya, hasta aquí habríamos acabado. Les voy a pasar ahorita las diapos por si acaso, pero ojo, no significa que no tengan que revisar el dossier que les ha dejado la doctora, que está por si acaso ya en el Snoopy si no lo han recogido. Está separado por si acaso diapos de lo que son los informes. Entonces, igual creo que María tiene, no sé si estás, tiene el link, ¿no? Ustedes igual tienen el link de lo que es los trabajos finales. Entonces, para el dossier se ha tomado igual la mayor parte de lo que son los trabajos del grupo, de su grupo, del azul. Entonces, van a echarle una revisada a ello y denme chance, ahorita les voy a pasar las diapos. En tanto, ¿tienen alguna duda o preguntilla? Me avisan qué exámenes tienen para buscar más material si es que lo tengo. Ya, y no se van a olvidar, el martes tienen clases de manera normal. El jueves directamente ya es el examen. Y como les digo, tal vez siga la misma característica del anterior parcial. Ya, entonces, eso van a tener cuidado con los tiempos, no se van a atrasar ese día. Si yo estoy, entran, saben que no hay lío, pero si llega la doctora, entonces ya no les va a dejar entrar, porque tienen que... ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Tienen que tener cuidado con lo que es la hora. Después, ¿qué más? Así quería preguntarles, ¿en medio legal han visto el CMUT y lo que es descripción de las heridas? De lo que es violencia, doctora, violencia, violación. No, no netamente eso, sino el llenado del CMUT. ¿Saben qué es el CMUT? El certificado único de defunción. ¿Les han mostrado eso? Sí, ¿no? No sé. Y el formulario para casos de violencia, ¿lo han visto también? Ay, creo que es este. Ay, no veo. Dame chance, un cachito. Ya está. Está bien. Porque había grupos que creo que no tenían ese CMUT. Entonces, para más adelante, o sea, cuando ya más tiempito, entonces se los voy a buscar. O se los voy a sacar una copia, si es que no tienen. Igual lo de la violencia lo voy a buscar, porque eso si no, no te enseñan. Entonces, siquiera para que lo conozcan y
no la pasen mal, como ya le pasó cuando lo vi por primera vez. Entonces, eso sería. Ya les he pasado las diapos al grupo. Creo que ya está completo. Sí, está completo. Entonces, eso sería. Vayan a estudiar para sus exámenes. Si hay algún problema, algún choque, me avisa para ver qué es lo que puedo tratar de hacer. ¿Ya? Pero si todo está normal para ese día, entonces lleguen temprano. Y